Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un problema que afecta al 60% de la población mundial. Felizmente no a mí, todavía, aunque no lo descarto. La pérdida de cabello, la alopecia o calvicie. A propósito de que, aunque parezca algo superficial, es una cuestión que tiene enormes repercusiones, sobre todo emocionales y psicológicas en las personas. Llega a minar su autoestima, a devaluar su apariencia o su imagen, aparte de otros efectos o impactos que vienen desde la historia, pero que la medicina cada vez ha encontrado mejores maneras de contrarrestar. Hoy vamos a hablar justamente de eso con el doctor Jorge Bejarano Macías, quien es nuestro invitado central. Él es máster en trasplante capilar de la TEC, Universidad Tecnológica, y estaremos en compañía del doctor Sebastián Mitolo, de Argentina, especialista en medicina estética vía Zoom, y el doctor Ángel Sony Baena, desde México, cirujano de tricología y restauración capilar. A propósito de una iniciativa de ese tipo que se está creando en el país, y evitará que ustedes tengan a veces que buscar en exceso en el extranjero lo que ya hay dentro del Ecuador. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Recordarán que ayer al finalizar el programa les dijimos que el tema de hoy era tratar el principal problema que afecta a Rafael Cuesta. Si no lo entendieron bien, ya lo saben, es la calvicie o alopecia. Nos pueden seguir en Facebook y YouTube, de Ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, por Canal 15 de Vito TVO, o 709 en alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, solo en Manabí. En todas esas cableras, más las restantes del país, salimos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, audio e imagen en sus plataformas digitales, Radio Centro 101.3 FM. Cada vez es mayor la cantidad, especialmente taxistas que reportan que nos oyen mientras recorren la ciudad. Gracias. En Manabí, 89.3 FM, Candela, con K. En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Este reportaje de Telemundo nos introduce en el campo de la alopecia con un caso muy dramático. Cuando comienza una alopecia, hay un deterioro de la autoestima que no es detectable, no se puede detectar porque empezamos a ponerle capas
a ponerle capas, pues me pongo el flequillo para allá, o me pongo esto para acá, o no me miro, o no hago, o no tal. Pero esa carencia o ese equipaje que empieza a realizar nuestra autoestima, lo tenemos que frenar. No debemos de mirar hacia otro lado, debemos de mirar de frente y hacer frente a que está ocurriendo algo, porque solo haciéndonos responsables de lo que está ocurriendo podemos hacer frente a esa solución. Si no, será nuevamente un problema engrosado en el tiempo, porque cuando la autoestima hace las maletas, las hace de verdad. Fíjense cómo empezamos el tratamiento del tema por una psicóloga clínica, para entender la incidencia que eso tiene sobre todo en el comportamiento de las personas. Nuestro invitado, aparte de lo que les dije, estudió en España la especialidad de trasplante capilar o enfermedades capilares. El doctor Jorge Bejarano Macías practica las técnicas FUS y FUTEC de la Universidad Tecnológica, tiene un diplomado en tricología y cirugía para la calvicie del Centro de Estudios de Tricología y Microcirugía para la calvicie de Guadalajara, es médico general de la Universidad Católica de Guayaquil. Y doctor, empecemos por lo obvio, bienvenido. ¿Qué es exactamente la alopecia o calvicie? La alopecia es la pérdida de cabello dada por algún tipo de enfermedad folicular. El folículo es la raíz que hace crecer el pelo. ¿Desde chiquito se puede sufrir de eso? Bueno, en niños no es tan común sufrir la alopecia porque hay que esperar una madurez del folículo. Pero, sin embargo, hemos tenido tratamientos en pacientes que por ahí, o a obvio motivo, han sufrido, por ejemplo, algún tipo de quemadura, que es otro tipo de alopecia, pero es muy difícil ver una alopecia androgénica, por ejemplo, que es la más común en niños. Por lo general no se da. ¿Afecta más a hombres que a mujeres? Últimamente, post-COVID, diría que están 70-30. Hace 5 años atrás lo hubiese dicho 90-100%, 90-10. Ok, 10% siendo mujeres. Así es. El folículo a la vez, ¿por qué se debilita o deteriora al extremo de no producir cabello? Hay algo que se llama alopecia androgénica, que es la alopecia más común del mundo. El 95% del 60% de alopecia mundial es dada por alopecia androgénica. Quiere decir que hay un componente hormonal y genético que produce el folículo se va haciendo cada vez más chiquito. El momento que se hace cada vez más chiquito desaparece y no hay quien haga revivir ese folículo. Por eso de ahí depende el tratamiento. Es decir, que cuando empiezan los primeros síntomas, en algunos casos es inútil aplicarse ese tipo de tónicos como para el cabello, por ejemplo, el más popular es un elemento que se llama minoxidil para que el cabello crezca. Así es, el minoxidil, antes que nada, salió primero como hipotensor en los años 80. ¿Un hipotensor? ¿Qué es qué? Significaba que ayudaba a bajar la presión arterial más que nada en mujeres embarazadas. ¿Y eso producía qué efecto? Se dieron cuenta que les hacía crecer el cabello en los bracitos, en la hipertricosis en cara, o sea, y las pacientes femeninas se percataron, iban a su clínico y le decían, oye, pero me está creciendo el pelo. Entonces el minoxidil parte de ahí. ¿Qué hace el minoxidil? Protege al folículo de la enzima que lo daña, pero el minoxidil tiene su uso hasta cierto tiempo. Hasta cierto tipo de calvicie o alopecia. De calvicie, así es. Tiene un efecto limitado. ¿Hasta qué tipo tiene su uso? Por ejemplo, si ya perdemos todas las entradas, por así decir, que es la palabra más frecuente, doctor, perdí cabello en las entradas, el minoxidil ya no puede hacer crecer ese folículo que ya no está. Ok. Es decir, lo que puede es evitar que los folículos sanos se degeneren. Se degeneren y alargar un poquito más la vida. Lamentablemente es una codificación genética. Nosotros no podemos destruir los receptores de la enzima que se llama DHT, que vienen codificados genéticamente por papá o mamá. La típica pregunta, ¿por qué la calvicie se localiza preferentemente en la parte de acá de la cabeza? En la corona, zonas frontales, porque gracias a la ciencia, bueno, no sé, tenemos esta zona que es la más resistente a la hormona. Si nosotros no tuviésemos esa zona, probablemente ni siquiera pudiéramos hacer trasplantes capilares. Es un tema de evolución. La calvicie es una cosa que llega con la edad, preferentemente tiene un momento en que se la comienza a experimentar, como algunos hemos experimentado, vivido, aunque no en mi caso personalmente, 45, 50 años, por ejemplo. Repito, hace 5 años hubiese dicho que sí, pero yo tengo muchos pacientes de 25 años, con una alopecia muy marcada. ¿A raíz del COVID? Yes, ¿Usted cree que la
vacuna, entonces, entre los efectos colaterales o side effects que tuvo, ¿tiene eso? No creo que la vacuna, pero el COVID como producía una inflamación corporal en todos lados, ¿no? Había vasculitis, procesos cardíacos grandes. Entonces creemos a nivel de fisiopatología que el folículo también se inflamaba mucho. Las primeras cepas de COVID producían un daño reversible, pero en los últimos 2 años nos percatamos, más que nada en mujeres, que el daño ya no era reversible y terminan en trasplante. Bien. Esto para empezar a introducirnos en el tema, que como van a escuchar más adelante, yo digo, puede parecer una cosa superficial, no es. Muchos tratan de sobrellevarla así, ignorando o minimizando el impacto que tiene en ellos la calvicie, y lo mejor es que lo enfrenten. Lorena. El caso de Jenny Moncada, en cambio, ilustra en el medio del tiempo la manera en que un impacto emocional o psicológico puede de repente convertirse en ataque de calvicie. Y al principio fue muy difícil aceptarme sin pelo, además que pues yo llevaba toda una vida, 24 años viviendo tranquila con pelo y de un momento a otro se me cayó todo, incluyendo las cejas y las pestañas. Después de terminar una relación con mi ex, decidí contarle al mundo porque pues yo decía, no tiene sentido esconderme si voy a seguir con esta condición mucho tiempo. Lo del uso de la peluca me ayuda como a sentirme como yo era antes, pero sí en el ambiente social es muy difícil y en las relaciones con los hombres es más difícil porque los hombres siempre, no sé, tienen un referente de una mujer con pelo y una mujer sin pelo es raro, no sé, siempre, hasta me han preguntado que si es una enfermedad contagiosa. Uno puede seguir una vida normal, así tengas tu condición médica, pero tienes que salir adelante y continuar porque la vida sigue, así tú tengas esa enfermedad, la vida sigue. Doctor Jorge Bejarano Macías, ¿qué le dicen las mujeres cuando vienen a su consultorio en procura de combatir la alopecia o calvicie? ¿Por qué lo quieren? Lo más común es autoestima. Me dicen, doc, tengo 45 años, 40 años y ahora tengo espacios en la cabeza que no tenía hace 3, 4 años atrás, porque el tema de la menopausia sí tiene un tipo de afectación porque viene una base hormonal, ¿no? Entonces, por lo general, y no solo mujeres, en general, el 90%... ¿Los hombres también le dicen lo mismo? Yo tengo pacientes que llegan a la consulta con una gorra puesta y con la cabeza agachada. Y después de 8 o 9 meses yo ya ni los reconozco. ¿A ese extremo? A ese extremo. Ahora, hay quienes dicen que para detener la alopecia se pueden practicar hábitos como estos, y lo que quiero saber es si es cierto y hasta qué momento pueden funcionar. Seguir una dieta rica en verduras y proteínas, asegurarse de tomar suficiente sol, darse un masaje en el cuero cabelludo y usar shampoo suave que protege el pelo, reducir el nivel de estrés en su vida y extra de biotina, aminoácidos y plantas para la caída capilar. Si es alopecia androgénica, nada de eso tiene mayor función. Por ahí la biotina. ¿Qué es la biotina? Es un multivitamínico que suple ciertos elementos que a veces no están en la ingesta diaria, como la vitamina B12, que la encontramos en el pescado y en ciertos alimentos. Pero por lo general la alopecia androgénica, que es la más común, la de trasplante, la que se trata de esa manera, el resultado y la respuesta es el trasplante capilar. Eso de ahí no tiene nada que ver. Entremos en eso. ¿En qué momento le dice a usted a un paciente, usted lo que necesita para una solución definitiva es un trasplante capilar? ¿Puede ser eso de entrada, apenas lo ve, o puede ser algo diagnosticado a medida que avance el tratamiento, las consultas? Todo paciente que tiene alopecia androgénica termina en trasplante en algún momento de su vida. Entonces ahora en el último congreso que estuvimos en la India, en New Delhi, se hablaba o se habla ya de no esperar tanto tiempo para hacer un trasplante capilar. A eso iba. ¿Es mejor que lo haga cuando las primeras señales son evidentes o cuando sea mayor que no le quede alternativa? Primero empezamos a conversar un poco por qué esta zona es resistente. Cuando va pasando el tiempo los cabellos también se afinan. Entonces si tenemos un paciente de 30 años que ya tiene sus entradas, ya hace un poco de finura del cabello, se recomienda que se haga el trasplante. Y en tal caso, el que tiene, lo cuidamos con la biotina, le damos minoxidil, pero el trasplante es el mandatorio en el resultado. ¿Cómo ha evolucionado la técnica de trasplante que antes requería una cirugía que de lo que se veía era muy compleja? Así es. Y ahora es un trabajo muy minucioso, casi de sembrar pelo por pelo, que supongo es folículo por folículo? La historia del trasplante realmente tiene 200 años.
hace 200 años, los alemanes, más o menos en 1820, empezaron haciendo cambios de sacando piel de un animal a otro. Okay, no hay tanto detallado, pero a partir del año 1940, los coreanos comenzaron a sacar uno por uno. Pero en esa época tenemos instrumentos que dejaban muchas marcas. Correcto. Entonces los estadounidenses decidieron, en vez de hacer muchos puntos grandes, saquemos la tira, que se llama. ¿Okay? Pero de ahí nos percatamos que si reducíamos el tamaño del instrumento, el diámetro, que antes medía 5 centímetros de diámetro, ahora miden 0.7 milímetros de diámetro, podemos sacar uno por uno, que es la técnica que usamos ahora, y eso minimiza la cicatriz. En promedio, ¿cuánto demora ese trasplante? Por lo general, bueno, 5 a 6 horas. ¿Cuánto demora el cabello en empezar a brotar? A partir del 4º mes. ¿Y cuánto demora la operación en tener una cabellera más o menos tupida? Por lo general, si es un trasplante de 6.000 a 7.000 cabellos, en 6 horas el paciente está en su casa. 6.000 a 7.000. Así es. ¿Anestesia total? Local. ¿El paciente puede conversar? Así es. ¿No siente ningún dolor? No, se hace con anestesia local, se realizan bloqueos locales, regionales que se llaman. Es más, esta semana creo que hubo Champions, los pacientes viendo su partido de fútbol. ¿Porcentaje de éxito? La tasa de crecimiento de la técnica que yo uso es el 98%. ¿Cómo lo garantiza usted? Yo les digo a los pacientes, si no te crece el pelo, la segunda cirugía es gratis. ¿Y en qué consistiría en ese caso la segunda cirugía? Volver a hacer un procedimiento, si el paciente no está satisfecho. ¿Cuántas veces le ha tocado eso? Hasta ahora, sí. La verdad, 0. ¿De cuántas operaciones que ha hecho? Imagínense, tengo 7 años haciendo trasplantes capilares. No sé, ya perdí un poco la cuenta, pero son más de 1.000 y pico de cirugías. ¿Hará un par por día, dado lo extensa de la operación? 2. 2 por día actualmente. ¿La demanda es creciente? Increíblemente. Y aquí llegamos al tema central, el costo. El costo aproximado acá de Ecuador, en cualquier clínica, porque ya hay algunas clínicas acá, es de $1, $1.25 el cabello. Esa es la media que se puede pagar acá en el país. Okay. Sin embargo, en temas costos, cuando el paciente viene con una alopecia muy agresiva, es imposible decirle que pague $7.000. Se arman costos establecidos por 6.000 cabellos, por ejemplo, $3.500, pero se le incluye todo el tratamiento durante un año. ¿Qué consiste en qué el tratamiento? Aparte del trasplante, al paciente se le hacen mesoterapias con factores de crecimiento capilar. Las revisiones están incluidas todas, porque como sabemos que el cabello empieza a crecer a partir del 4º mes, lo acompañamos en esa etapa previa, porque los otros 4 meses comentan que los hemos estafado. Ya. Entonces, lo acompañamos de la manito para que no se estresen. A pesar de que eso se le ha explicado. Este es un todos los proceso, no es como césped, que lo pones ahí y sale enseguida. Yo siempre le digo a mis pacientes, y cuando vienen con las esposas mal, le digo, usted señora, al 3er mes me va a venir a pedir la devolución de su dinero. Y está bien, yo no me voy a enojar, pero al 7º mes quiero que venga a preguntarme lo mismo. ¿Así de seguro está usted? Sí, así de seguro. Ok. Un elemento de juicio más. Lorena. Cuando volvamos, Alexandra Rampolla explica cómo debe comportarse una mujer cuya pareja está siendo afectada por la calvicie. También tendremos vía Zoom al doctor Ángel Soni, especialista en restauración capilar. En algunos casos, la alopecia o calvicie se evita y combate con buenos hábitos. Pero cuando no es posible, el trasplante de cabello u otros tratamientos probados levantan la autoestima o la imagen. Eso que parece tan superficial, para muchos es fundamental. El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven? En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley. El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello, en Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635 y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Enseguida, vía Zoom, el doctor Ángel Sony Baena Peralta, director del Hospital de Tricología de Guadalajara. Pero antes, un par de cuestiones más. Una, recordarles que repite el programa, es 48 horas después, por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce en una síntesis, apenas concluye, en su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos estamos en simultáneo por Macro Digital. En este reportaje de Telemundo nos introduce en el campo de la alopecia con un caso muy dramático. Michelle Faraco tiene alopecia desde bebé y a sus 4 años sus padres salieron en busca de tratamientos. De chiquita me acuerdo que mis papás fueron a muchísimos médicos y en todo ese proceso hubo muchísimos tratamientos que yo ni siquiera podría nombrarte porque no tengo uso de razón. La alopecia es una enfermedad autoinmune en donde el cuerpo ataca los folículos pilosos. Básicamente nuestro cuerpo se confunde, cree que son agentes extraños y los ataca, es decir, se cae el pelo. El proceso de aceptación es un proceso largo y es continuo. Yo creo que todos los días aprendes algo nuevo, así que definitivamente como mujer tener alopecia en esta sociedad es extremadamente difícil. Creo que lo más importante siempre va a ser el estigma social y el estándar que tenemos contra o hacia las mujeres calvas, los hombres calvos. Aquí, en cambio, de lo que ausculté, la máxima preocupación es cómo distinguir entre un profesional probado y otro no tanto, para no decirle aventurero, charlatán o simplemente poco diestro en esto. ¿Cómo saber en ir a uno adecuado? Por lo general, a nivel capilar, nosotros tenemos algo que se llama el black market, que es todas las sociedades a nivel mundial luchan contra eso, en que uno, como en cualquier área médica, investigar un poco a su profesional. Obviamente ahora tenemos un poco las redes, por lo general de manera muy, para hacerlo muy simple, leen los comentarios que hay abajo, pero más que nada, en el momento que un médico revisa un paciente con alopecia y obviamente en el momento que vea una alopecia que no tiene idea, no va a saber qué hacer. Por ejemplo, ese documental que acabamos de ver ahora, probablemente esa paciente tenga una alopecia producida por una enfermedad autoinmune que se llama Lincoln plano, que es otro tipo de tratamiento y es probablemente irreversible y ni siquiera es una paciente apta para trasplante. Entonces eso se determina en la consulta. Yo he tenido muchos pacientes que han llegado que quizás hubiesen iniciado un tratamiento adecuado a tiempo, estuviesen bien. También me llegaron pacientes con implantes capilares con unas líneas que lamentablemente quedan marcadas para toda la vida. Y a nosotros en el área quirúrgica capilar nos toca tratar de reconstruir eso, pero de eso hay mucho. Ahí tienen ustedes una orientación importante. Una adicional antes del doctor Ángel Sony Baena. Lorena. En España, la profesional Alessandra Rampola, en el medio Terra España, se preocupó en recomendar lo siguiente a las mujeres que tengan una pareja afectada por la alopecia. Claramente es una fase, es un periodo, algo cambió en su comportamiento a partir del momento en que él se dio cuenta que le estaba cayéndosele el pelo. Y esto es un tema de mucha ansiedad para muchísimos hombres. Una de las razones por las que se cae el pelo es porque ese hombre produce altos niveles de testosterona, que son los responsables, esos andrógenos, para impulsar el deseo sexual. Así que también quiere decir que es un hombre así como que muy hot, que tampoco está mal. Nada, tú acompáñalo a pasar este proceso porque los hombres también pueden sufrir de una autoestima un poquito abatida como consecuencia de su aspecto físico y la calvicie justamente es uno de los temas que más les va a impactar. Ya me preocupé, yo que tengo tanto pelo, entonces no soy muy hot. ¿Ya? ¿Ok? Hay una mientras que el productor Pedro Lozada está salvado. Es el Lando Busanca del equipo. ¿Ok? Él ni siquiera sabe quién es el actor que estoy nombrando. Bromas aparte, volvamos a la parte seria. Doctor Ángel Sony Baena, bienvenido. Usted es un científico muy reputado, no solo en Guadalajara, sino en el mundo, por estar al día
de los estudios y los avances en el tema de la caída de cabello y en el tratamiento. ¿Cuáles son las principales novedades en eso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, Carlos Vera, desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo aquí a mi gran hermano y colega, el doctor Jorge Bejarano, todo un crack, decimos en el medio. Y bueno, sí, efectivamente, tenemos algunos años estudiando esta parte de lo que es la restauración del cabello. Y bueno, como yo les comento a todos los pacientes que acuden con nosotros, pues bueno, nosotros nos encargamos de estudiar a esos mini órganos, porque donde crece un pelo en cualquier parte de tu cuerpo es de estos mini órganos que se llaman unidades pilosebáceas. Y esas se están encargadas de tres principales funciones, que es producir pelo, sebo y sudor. Y nosotros estamos subespecializados en el tema de la producción del pelo. Nosotros nos encargamos de estudiar por qué no se dejó de producir pelo y tenemos que ver cómo hacer para que se produzca pelo otra vez. Y bueno, aquí viene ya toda la serie de tratamientos e incluso pues también los tratamientos vía orales, quirúrgicos, inyectables, de todo. Entonces, pues ese es nuestro gran reto. Vera, ¿cómo ves? Doctor, el Hospital de Tricología en Guadalajara, ¿solo se dedica a eso? Sí, está altamente especializado en el tema del estudio del cabello. Aquí tenemos todos los tratamientos sabidos por haber, los más novedosos con la más alta tecnología, y también tenemos todos los quirófanos especializados con todos los instrumentos y técnicas para hacer el tipo de trasplante que se requiera para recuperar el cabello. Más o menos, ¿cuántos profesionales trabajan ahí? ¿Cuántos pacientes pueden atender ustedes simultáneamente? ¿Y cuántos quirófanos tienen? Tenemos 2 quirófanos altamente especializados. Y bueno, yo soy el responsable, yo soy el jefe de la unidad de tricología y tenemos aproximadamente 5 tricólogos, los cuales son parte de mi staff médico y se encargan de, pues bajo mi línea y supervisión, de apoyar y tratar a los pacientes. Una cuestión más. Hay quienes aseguran que hay causas nuevas cada vez mayores o distintas, por eso le averiguaba sobre los estudios, para que se deje de producir cabello. Mencionó aquí, no sé si ya estaba conectado en ese momento, el doctor Jorge Bejarano Macías, que después del COVID, la relación 70-30 entre hombres y mujeres afectados por calvicie pasó a su juicio a ser 90-10. Aparte de eso, la contaminación, los productos enlatados, el nuevo tipo de productos farmacéuticos, otro tipo de estímulos como el exceso de exposición a ciertos elementos, ¿encuentran ustedes que pueda tener que ver con la calvicie? Definitivamente hay una serie de factores ambientales, les llamamos nosotros, que exacerban o aceleran el tema de la pérdida del cabello. Y quiero aclarar aquí que tener pérdidas de cabello son normales, eso es parte del desprendimiento normal en la fase telógena, del ciclo de crecimiento, pero el problema o realmente la enfermedad sería que cuando tiene que crecer de vuelta, ya no crece, ¿verdad? Eso es lo que realmente nosotros tratamos, que vuelva a crecer. El tema del desprendimiento es un proceso normal, pero nosotros estudiamos y vemos la manera de que vuelva a crecer. Ahora, realmente toda esta serie de factores ambientales, como le mencionaba, vienen a acelerar el proceso, pero ya hay una serie de bases establecidas, le llamamos nosotros fisiopatológicas, las cuales hacen que el cabello se pierda. Por ejemplo, podemos hablar de temas hormonales, lo decía aquí la sexóloga hace rato en el reportaje, temas hormonales en el caso del exceso de la dihidrotestosterona, que nos causa la alopecia más frecuente en el mundo, que es la alopecia androgenética, pero por otro lado también nos causa la inflamación, nos causa las alopecias autoinmunes, ¿verdad? Esa serie de alopecias en las cuales nuestro cuerpo empieza a atacar nuestros propios tejidos, en este caso las unidades pilosebáceas. Entonces, pues eso hará que perdamos cabello, ya sea de una manera reversible o irreversible, depende el tipo. Pero sí, claro, definitivamente la contaminación, incluso recientemente se ha establecido que una sustancia que se contiene en muchos cosméticos, como es los salicilatos,
hacen que podamos tener alopecia frontal fibrosante, una alopecia que cada vez es más frecuente que nos encontremos, sobre todo mujeres, pero también ya la empezamos a ver en hombres. Entonces sí, definitivamente, insisto y repito, todo este tipo de exposiciones. También mencionabas el tema de la COVID, que bueno, vino a desencadenar una serie de inflamación importante en nuestro cuerpo, que también va a acelerar el tipo de alopecias cicatrizales, pero también se vio mucho efluvio terógeno, ¿no? Un desprendimiento excesivo y masivo del cabello, y que vino a descubrir, así que a mostrar todos aquellos que ya tenían una alopecia previa y no se daban cuenta, pero como debió haber crecido el cabello ya no creció. Mil gracias, doctor, por ilustrarnos un tema absolutamente distinto a los usuales que tratamos aquí, pero cada vez de mayor interés para todos. Ahora, viendo lo que tiene en Guadalajara, ¿aquí hay un instituto de tricología? No, bueno, acá no existe, lo estamos trayendo nosotros. Ahora estamos con un instituto, hicimos un convenio con ellos. Yo estuve en Guadalajara hace 15 días, fui netamente a revisar el hospital, conocerlos, porque yo soy docente del instituto de ellos. Tengo 1 año y medio dando clases en los diplomados que ellos tienen, y ese diplomado lo hemos traído acá a Ecuador, y obviamente la idea es armar el Instituto Clínica Dr. Pelo en conjunto con Guadalajara, México. Es decir, ¿ya hay un diplomado en tricología, se llama? Así es, diplomado en tricología y cirugía capilar. Lo acabamos de traer y empezamos el 15 de abril. ¿Que lo van a dar dónde? ¿Dirigido a quiénes? El diplomado es netamente online las clases, 2 veces a la semana, pero terminan con un workshop hands-on, que lo damos nosotros en la Clínica Dr. Pelo, donde los médicos, va dirigido solo a médicos, vienen a realizar procedimientos capilares. ¿A médicos de qué especialidades? De médico general que por lo menos tenga 1 año de graduado. ¿No debe ser principalmente dermatólogos, por ejemplo? No, la cirugía capilar no necesariamente está regulada para que seas clínico, dermatólogo, cirujano, plástico. Sin embargo, la idea con Sony y con el instituto allá es obviamente formar bien a los médicos. ¿Y por qué le interesaría a un médico que no se ha especializado todavía o de otra especialidad asistir a ese taller? Yo he dado cursos a pacientes, bueno, yo tuve un alumno que era otorrinolaringólogo y le interesó el área capilar y yo le di los cursos para que pueda formarse. Sin que necesariamente luego signifique que él incursione en esa especialidad. Así es bastante común. Lo hacen, ¿cuántos cirujanos capilares hay en este país aproximadamente? En Ecuador, sumando, por así decir, de old school, la camada antigua, que está el doctor Ortega, por ejemplo, que es un gran cirujano plástico, él hizo muchos años capilar, debemos de ser 10, 12, no más de eso. ¿Tan pocos? Sí, somos poquitos. ¿Certificados y probados? Certificados creo que son los que estoy nombrando. 10 o 12, ok. Ya ven ustedes por qué es tan valiosa y tan rara la especialidad. Lorena. Cuando volvamos, el doctor Nico Evans, cuya presencia en el consultorio del doctor Jorge Bejarano motivó el tema que estamos abordando hoy. También tendremos vía Zoom la opinión de Sebastián Mítolo, especialista en medicina estética. En algunos casos, la alopecia o calvicie se evita y combate con buenos hábitos. Pero cuando no es posible, el trasplante de cabello u otros tratamientos probados levantan la autoestima o la imagen. Eso que parece tan superficial, para muchos es fundamental. En Ecuador existen más de 1000 casos de cáncer infantil al año, y los niños que luchan contra el cáncer necesitan donantes de plaquetas. ¿Pero qué son las plaquetas? Son fragmentos de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y así facilitar la cicatrización de heridas. Entonces, el gran problema, no hay donantes. Por lo que Pausa por una buena causa busca comunicar y crear conciencia sobre la falta de donantes, contribuyendo a que cada vez más personas se interesen en ser donantes. El constitucionalista José Chalco. El Ecuador es experto en constituciones y eso no ha mejorado la situación del país. Su visión respecto a la constitución que nos rige. No sirve para el rendimiento democrático, no sirve para hacer bien las cosas. Los motivos de su constante crítica a la Corte Constitucional. Yo no sé si los jueces que votan en mayorías con estas decisiones duermen tranquilos después de todo lo que hemos visto. Y cómo una asamblea constituyente podría resultar la salida. Una nueva constitución que rediseñe la organización del poder. Carlos Vera le pregunta. Por alinearse
¿Con quién? Yo creo que hay... ¿Con el correísmo, con el garantismo, con quién? El doctor José Chalco, ante una constitución que usamos como acordeón. Yo voy a decir con nombre y apellido. ¿Quién es el responsable? Verás, sábado 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y D-Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. El domingo vamos a tratar aquí el futuro del Consejo de la Judicatura con Solanda Goyes, quien fue recién principalizada esta semana y ahora no está ni en el un bando ni en el otro, porque quedan Ramiro Román y la doctora Yolanda Yupangui, que no aceleraban su ingreso, e ingresarán Merck Benavides, ex juez afín al correísmo, y el que ponga en una terna, o el que escojan de una terna la asamblea, dominada por la mayoría legislativa correísta. Las alternativas son muy graves y las decisiones que debe tomar ese Consejo de la Judicatura mayores. Nada menos que decidir cómo se completa con 10 jueces la Corte Nacional, con el concurso que debe retomarse sobre la base de un reglamento que se parece mucho, de hecho recuperó bastante de lo que hizo Wilman Terán, por un lado, y el impulso al proceso de evaluaciones en el año que le queda a este Consejo, de jueces y de fiscales, la mayoría de los cuales siguen siendo originados en el correísmo. Ahora volvamos a algo que le ha quitado justamente el pelo al líder de esa tendencia política. Lorena. El paciente Nico Evans, desde el consultorio del doctor Jorge Bejarano, conmovió el mundo de personas y pacientes interesados en la pérdida de cabello en el Ecuador, con este testimonio. Mi nombre es Nico Evans, vengo desde Miami, estoy acá en la clínica del doctor Pelo de Jorge Bejarano. Así que quédense acá porque les voy a contar toda la experiencia de cómo es el procedimiento. No hay dolor, estoy súper cómodo, el doctor me está tratando espectacular, me habla, me cuenta chistes, no, es genial, genial, la paso súper bien. Como vieron, teníamos una confusión. Al principio lo asociábamos como un médico que había venido a hacer prácticas acá cuando terminó siendo un paciente, y ustedes pudieron ver algo en detalle de la prolijidad de una operación así. Y a la vez la velocidad a la que usted avanza. Sí, bueno, gracias a la experiencia y la formación que he tenido con mis profesores, sí, lo hacemos bastante rápido, la verdad. Híjole, parece cuando alguna máquina Singer de la época de su abuela está cosiendo a esa Nosotros, velocidad, más o menos. El día de ayer hicimos 7.000 cabellos en un paciente que vino de Nueva York también, y la extracción duró hora 30 minutos. ¿Al cuánto tiempo de terminar la operación puede salir de la clínica?
se va a los 10 minutos. ¿No pasa la primera noche ahí? No, ¿por qué? ¿Se puede ir enseguida? ¿Y si hay alguna reacción, etcétera? No tiene por qué haber porque se hace con anestesia local, no se usa ningún tipo de químico o medicina en especial. Doctor Sebastián Mitolo, bienvenido, gracias por acompañarnos desde Buenos Aires, Argentina. Usted es, si no el más reconocido, uno de los más reconocidos especialistas en medicina estética allá, especialista en tricología e implante capilar con la técnica FUE, que significa Follicular Unit Extraction, si no me equivoco, en la cual tiene más de 10 años de experiencia. ¿Cómo está la Argentina respecto a la incidencia de alopecia? Empecemos por allí. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Argentina, bueno, como casi todo el mundo, está en aumento las alopecias y está en aumento realizarse implante capilar. Ya no es un tabú como hace unos años atrás. La técnica mejoró mucho, pasó de una técnica bastante cruenta, que era la famosa cicatriz en la zona posterior de la cabeza, a una técnica muy avanzada que no deja cicatriz, no deja dolor, y la recuperación y la inserción laboral es rapidísima. Así que creció muchísimo en este último tiempo. Acá hablábamos sobre el costo y aproximadamente está $1 por folículo o por pelo que debe salir, es decir, $7.000 aproximadamente. ¿Los valores en la Argentina son mayores, inferiores? No, en Argentina, Argentina es el país más barato de Sudamérica, de América, por el tema que tenemos con el dólar, que tenemos un dólar muy alto. Entonces, bueno, por eso los costos acá en Argentina, comparado a otros países, es bastante inferior. De hecho, están yendo entonces, por la diferencia del tipo de cambio, pacientes muchos del extranjero a su consultorio o a los médicos de su especialidad. Sí, sí, sí. Hay el turismo estético, el turismo médico, no solo estética, sino para hacerse cualquier cosa. Hay una gran cantidad de extranjeros, pero de Estados Unidos, de Europa, muchos de España, de Sudamérica, de todos los países limítrofes de Argentina, vienen todos a Argentina porque les sale más barato hacerse el procedimiento, el viaje, quedarse una semana y hacer turismo que hacerlo en su país. De paso, detecto que tenemos un error en caracteres al poner su apellido. Su apellido es Mitolo, no Mitol, ¿verdad? Mitolo, Mitolo, italiano. Disculpe, estábamos omitiendo una O. Ok, ¿en qué consiste la técnica FUE, que mencioné al principio, en pocas palabras? Sí, la técnica FUE es la técnica más avanzada y la que se está usando en todas partes del mundo. Consiste en extraer unidades foliculares de la zona posterior y lateral de la cabeza, que es el folículo, o sea, la raíz del pelo más fuerte y casi inmortal. O sea, usted recuerde la persona que tiene más calvicie, ¿dónde tiene pelo? Tiene pelo en esta zona. O sea, este cabello nos va a acompañar hasta los últimos días de nuestra vida. Nosotros lo redistribuimos, lo sacamos de esta zona y hacemos pequeñas incisiones con la inclinación, dirección y profundidad necesaria para que quede natural, no se note, y repoblamos las zonas donde necesita el paciente. Es un procedimiento largo, como decía el doctor Bejarano, pero es muy eficaz, muy eficaz. Todo el folículo que se implanta crece, porque el folículo es muy resistente, y la naturalidad que se ganó en estos últimos años es inigualable. ¿Y de dónde se lo saca ese pelo o ese folículo? ¿Sale otro? No sale otro, no, lo redistribuimos, lo cambiamos de lugar. Lo que pasa que en la zona posterior y lateral de la cabeza tenemos mucha cantidad de unidades foliculares para realizar 2 o 3 implantes a veces. Y el pelo, al nacer para abajo, no tiene problema porque cubre siempre la zona posterior de la cabeza. O sea que podemos hacer 2 o 3 implantes en pacientes con alopecia muy avanzada y esa zona sigue teniendo pelo. Ok. Doctor, mil gracias por su tiempo y por su información. Espero no tener necesidad de acudir a verlo a Buenos Aires.
bueno, venga de visita, no hay problema. Es bienvenido. Un gran abrazo. Hasta luego. Híjole, yo me quedé impresionado con esta cuestión, pero para tratar esa parte, mejor hagámoslo en la siguiente. Lorena. Así es, Carlos. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. En algunos casos, la alopecia o calvicie se evita y combate con buenos hábitos, como mencionábamos hace un rato. Pero cuando no es posible, el trasplante de cabello u otros tratamientos probados levantan la autoestima o la imagen. Eso que parece tan superficial, para muchos es fundamental. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Última parte de este programa en el cual estamos hablando de calvicie o alopecia, y para que ustedes vean la eficacia del tratamiento, les vamos a poner imágenes, fotos de 3 personajes públicos conocidos y reconocidos en el Ecuador en este sentido. Doctor, descríbanos a cada uno. Martín Calle, paciente que acudió hace 1 año a la consulta por pérdida de cabello en su zona frontal. Aquí hablábamos un poco del tema autoestima. Martín llegó un poco deprimido, lo vemos inclusive hasta un poquito más flaco en esa imagen. Él, pues, como trabaja en el área de televisión, está muy preocupado por su pérdida de cabello. Inmediatamente indicamos un implante de cabello, 4.500 cabellos en la zona frontal, y ese es el resultado 1 año después. Se ve la diferencia, se trató a tiempo además porque las entradas comenzaban a hacerse grandes. El segundo, siguiente, Mi amigo Jorge Heredia, aunque uno no diría que tiene una zona frontal marcada, al hacer la imagen pues nos percatamos, y el dibujo, que eso se llama hairline o línea frontal, pues pudimos corregir todos esos espacios. A él hicimos también implante de barba e implante en la zona de la corona, pero bueno, pues esa foto puede darse a entender claramente la diferencia en su línea frontal y muy natural. Formidable. Hay un tercer caso, chequémoslo. Es el doctor Rodrigo Vela, vive en México, cirujano plástico, vino de México a Ecuador a operarse. El mismo caso, es un caso más sencillo entre comillas, pero estos casos son más de detalles. Vemos a pacientes con, él tenía cabello en la zona frontal, y por lo general estos pacientes tienden a peinarse de lado, como hablaba la psicóloga al inicio también, para cubrirse las entradas.
Hicimos un implante de 4.500 cabellos, línea frontal y entradas. Mi amigo. Dime el tiempo que me queda, porque yo quiero usar un gráfico para que él con el gráfico lo ilustre. Dime el tiempo que me queda. Ok, es breve. Doctor, mostrándolo a la cámara ya, explique aquí lo que me decía al principio, el folículo, el cabello, y qué es lo que usted hace, su técnica hace. Ya, está bien, ya. Sí. Por lo general lo que hacemos es extraer esta unidad folicular. Como bien lo dijo el doctor Sony, nosotros pensaríamos que la unidad folicular, como la tenemos en todo el cuerpo, no sabemos lo importante que es esto. Esto es un órgano. Por eso es que no se puede hacer trasplante de otra persona. Ajá. Porque tenemos que hacer pruebas de compatibilidad, tomar inmunosupresores y esperar que el paciente no rechace. Por eso se llama aloinjerto, injerto del mismo paciente. Eso es un órgano de uno. Así es. Wow. Entonces tenemos muchísimos folículos ¿ya? En todo el cuerpo. Obviamente los más gruesos se encuentran en la cabeza. Al extraer el folículo lo que usamos es con un instrumento especial, entramos de manera diagonal, una incisión circular, ¿ya? Y extraemos. A este nivel se encuentra el músculo. Lo que hacemos es cortarlo para poder sacar el folículo. Como vimos en el video que tú veías que hacíamos así. ¿Y ahí vuelve a salir otro pelo? En esta zona ya no vuelve a crecer otro cabello, ¿ya? Pero esto, el grosor o el ancho de la máquina que usamos, el equipo que usamos para extraer, mide 0.075 milímetros de diámetro, lo que mide un poro. Okay. Entonces toda incisión menor a 2 centímetros se cierra y no deja cicatriz. Ya. Y a un calvo total, los 7.000 pelos que le pone, ¿de dónde son? ¿O folículos que le pone? Claro, pero si es calvo completo, como vimos a las pacientes, obviamente ahí no se les puede hacer trasplante. Ah, ok, entiendo. 2 o 3 cosas. ¿Es cierto que hay una píldora que regenera el cabello del 80%? No. ¿No? ¿La Comisión Europea aprobó un tratamiento así? Hay un medicamento que lo usan muchos, pero no regenera. Ya. ¿Hay una vacuna que podría poner fin a la alopecia? ¿Es el descubrimiento de una molécula que pone en alerta al mundo el trasplante capilar? No. ¿Lo dijeron en Madrid? Bueno, yo tengo asistiendo muchos años a congresos, pero desde el año 85 se habla del cloning y se habla de vacunas y no existen. Es una molécula que supuestamente estimula el crecimiento del cabello. Quizás donde hay cabello, pero no. Hasta hace 2 meses, Congreso Mundial de Cirugía Capilar, 0. Fíjense qué importante que es entender esto. La cantidad de información no comprobada que circula y que distorsiona lo científico. El biólogo Carl Keller de la Universidad de Harvard cultivó un tipo de célula que se encuentra en el oído interno utilizando células madre. Las células madres tienen una gran capacidad de regenerarse adecuándose quizás al elemento a que se las junta. Esa es la ventaja de las células madres. Pero nosotros usamos células madres en los plasmas ricos en plaquetas, pero siempre como coadyuvante donde hay un folículo. La célula madre tampoco puede hacer crecer de la nada. Y a propósito de eso, hay algunos shampoos que aseguran, otros que garantizan, otros que estimulan evitar la caída de cabello. Ninguno que te crezca el cabello. Evitar, o sea, detener, frenar ahí la caída del cabello. ¿Funcionan? Yo debo tener por lo menos ya unas 10 demandas de esas marcas de shampoo porque no funcionan. Ninguna. Ninguna. ¿Y lo han demandado por eso? Ya mismo me van a demandar. ¿Ya? Porque ningún shampoo penetra el cuero cabelludo. Hemos hablado y vimos en el gráfico que estamos acá que el folículo se encuentra debajo de la piel. Si el folículo absorbiera lo que tiene un shampoo, probablemente viviríamos intoxicados todos. ¿Ya? No existe ningún shampoo en el mundo, y lo he dicho claramente siempre, se lo digo a mis pacientes, que no saque el pelo. Los shampoos lo que hacen es hidratar la queratina que sale, que produce el folículo. Y por eso las mujeres cuando se hacen estos tratamientos ven más volumen, pero no es que han hecho crecer más pelo. Ningún shampoo evita la caída de cabello. No. Categórico, lo dice un profesional de la cirugía capilar. Concluimos con el rito de Lorena Ochoa. Ahora sí, mis preguntas para el doctor. Por favor, sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿A usted personalmente le preocupa que a esta edad pueda empezar a sufrir pérdida de cabello? ¿Sí o no? 2. En una mujer el impacto psicológico es mucho más severo que en un hombre la calvicie. No. 3. ¿Piensa usted como una primera opción cuando viene un paciente a preguntarle, en el caso de los hombres especialmente,
¿No se sentiría mejor rapándose por completo? No. 4. La pérdida de poder cuando se pierde el pelo en el hombre es un prejuicio que nace también de leyendas y pasajes históricos. No. 5 y última. ¿Es fácil distinguir a un charlatán de un verdadero profesional en este mundo de trasplante de cabello? Sí. Gracias, doctor. Doctor Jorge Bejarano Macías, gracias por acompañarnos en un viernes con un tema tan distinto y desintoxicante que a la vez puede ser positivo para muchos de ustedes si recuerdan que 60% de la población mundial en algún momento padece o ya padece de calvicie. Es siempre importante por elementos de autoestima, de apariencia, de imagen, de cuidado, de complementación, porque el ser humano tiene que tener cabello especialmente en la cabeza, cuidar este aspecto de su salud, no solo de su presentación, pero más lo es que las ideas no se les caigan de la cabeza, a que el cabello se les caiga de la cabeza. Pero curiosamente, y esto no es broma, es muy en serio, hay una relación entre lo uno y lo otro. Una persona puede pensar, producir, actuar, generar, crear mejor cuando como parte de su autoestima considera la posibilidad y necesidad o de cuidar su cabello o de experimentar un trasplante de él si lo están perdiendo o lo perdieron completamente. Si están ante esa decisión, consulten a un profesional serio. Es lo único que les puedo recomendar. Y felizmente uno de esos nos ha acompañado en este programa. Lorena. Este domingo a las 22 horas, sobre el giro que va a dar el Consejo de la Judicatura con el ex juez Merck Benavides, reconocido correísta como un nuevo consejero. La posibilidad de que la Asamblea ponga en la terna también a alguien de la mayoría correísta y la desventaja en que se queda la nueva consejera Solanda Goyes. Justamente ella será nuestra invitada central. Hasta entonces y que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Seguimos trabajando por tu futuro. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.